Hola, muy buenos días para todas, para todos. Mi nombre es Duván Quinchía, vengo del municipio de San Luis, Antioquia, del oriente antioqueño. Eh, Muy agradecidos con el espacio, con los compañeritos que nos acompañan aquí en la mesa. Y, y bueno, San Luis, Antioquia está ubicado en el oriente antioqueño, en la subregión Bosques. Hacemos parte de la subregión Bosques y yo quiero iniciar este compartir recogiendo un poco del último conversatorio de ayer. Precisamente algo que mencionó así muy por encimita eh, la profe Luz Dari Ruiz sobre el Consejo de Conciliación y Desarrollo Social de San Luis. El municipio de San Luis, como muchos en el territorio nacional, ha sido víctima del paso fuertemente del conflicto armado, y desde allí nacen unas experiencias de resistencia a partir del cuidado de la vida, del agua, del territorio, y bueno, hace que nosotros seamos unos frutos de esa resistencia histórica que ha tenido las comunidades del oriente antioqueño. En San Luis, históricamente ha pasado el conflicto armado desde los años 70, 80, intensificado un poco en los años 90. En 1994 en San Luis habitábamos 16.000 personas. En el año 2004, a raíz del paso del conflicto armado, éramos 6.000. Se desplazaron en una década más de 10.000 sanluisanos y sanluisanas. Y en ese sentido, pues como que quería resaltar una experiencia organizativa comunitaria a favor de la vida, que fue el Consejo de Conciliación y Desarrollo Social de San Luis, un grupo de lideresas, líderes comunitarios, comunales, de la iglesia y de la institucionalidad que se juntaron a partir como de ese exterminio de la comunidad campesina. Y esto como para engranar con la defensa del río Dormilón, ¿cierto? Entonces, en el municipio de San Luis, el paso del conflicto armado vino a estar pasando apenas en el año 2005. En el año 2005 dejaron de habitar el territorio los grupos al margen de la ley y grupos armados legales también. Y esto en el 2005 logramos como una tensa calma en el territorio y en el 2008 nos llega el tema de la locomotora minero-energética, ¿cierto? El tema de las hidroeléctricas. Eh, San Luis Antioquia tiene pues grandes bienes naturales, ¿cierto? Somos bañados por 5 ríos, uno de ellos, el principal patrimonio de San Luis, es el río Dormilón. El río Dormilón es una de las principales cuencas del oriente antioqueño. Nace y muere en el municipio de San Luis, nace porque, bueno, tiene su nacimiento de agua en una cima de la montaña y muere porque le tributa sus aguas al río Samaná Norte. Desde el 2008 el río Dormilón ha estado amenazado por la construcción de centrales hidroeléctricas. Esto inicia, bueno, en algún momento entraron al municipio por el parque principal 2 máquinas retroexcavadoras y la gente se empezó a preguntar qué estaba pasando. Quedaron algunas personas inquietas y deciden pues como andar en esas investigaciones. Como resultado se encuentra que ya se había otorgado una licencia para los estudios de impacto ambiental. La CAR, que nos regula el medio ambiente en el oriente, se llama Cornare, y Cornare ya había entregado esa licencia para ese estudio de impacto ambiental para la construcción de hidroeléctricas sobre el caudal del río Dormilón. Entonces la gente, al enterarse de esto, inicia primero como con una estrategia de denuncia pública, ¿cierto? Primero como de conocer el tema. Entonces estas 5 personas que conformaron un colectivo que se llama Vigías del Río Dormilón, propenden entonces como a escudriñar estos documentos administrativos, estos actos administrativos,
donde se encuentran pues como varias sorpresas, ¿cierto? La primera, que ya se había licenciado por parte de la autoridad ambiental y que no tenía conocimiento alguno la población, la comunidad. La segunda era que iban a licenciar, iban a entregar el 75% del agua, ¿cierto? Respetando solamente el 25%, que es como el caudal ecológico, lo mínimo para que el río pueda sobrevivir y no muera. El 75% del agua iba a ser entubada y usada para la producción de energía. Ante esto, algunas características del río Dormilón es que en todo su trayecto forma naturalmente, más de 100 charcos naturales. El río tiene 20.6 kilómetros, pasa casi que bañando el casco urbano del municipio, a 5 minutos del parque principal está el río, y tiene una relación demasiado estrecha para con nosotros y nosotras. Allí la comunidad sanluisana desde sus inicios ha encontrado la posibilidad del desarrollo comunitario, ¿cierto? El material que arrastra el río, como la piedra, como la arena, ha sido utilizado por los y las campesinas para la construcción de sus casas en el inicio de la colonización del territorio. Luego con una relación muy estrecha donde se encuentra el negro, el blanquito, el rico, el pobre, el gordo, el bajito, y todos somos iguales en ese espacio. Allí bajamos a celebrar los cumpleaños, el sancocho de olla, entonces la relación para con el río es bien estrecha y ante esto, por eso como la respuesta a esas amenazas que tiene el río. Luego de que nos damos cuenta de eso, pues luego de conocer el caso en cuestión, nos damos a la tarea de generar opinión pública, ¿cierto? De denunciar públicamente lo que se le avecinaba al río, las amenazas, esto como con estrategias de usamos la radio, las redes sociales, nos convocamos a asambleas comunitarias donde debatíamos el tema, también generábamos algunas preguntas que inducían de pronto a identificar ese sentir de las comunidades para con el río, qué significa el río para usted, qué charcos conoce del río, ¿cierto? Qué experiencias ha tenido en el río, y esto nos arrojaba pues como unas posturas también de las comunidades para con el río, y fue alimentando como esa resistencia. Eso fue en un primer momento, desde el 2008 al 2012, ¿cierto? Que fue como esa primera arremetida contra el río Dormilón, y en este primer momento se logra primero conocer el caso en cuestión, estudiar un poco a fondo ese tema de las hidroeléctricas, y luego con la opinión pública se logra también hacer incidencia ante esa amenaza. Eso como en el primer periodo, ya del 2012 al 2015 inicia un segundo periodo que era más en términos de denuncias administrativas, ¿cierto? Como al proceso de licenciamiento ambiental, porque ellos manifestaban haber cumplido como todos los lineamientos legales e incluso la socialización, y ellos pues manifestaban un poco que ellos habían realizado la socialización del proyecto con algunos liderazgos de acciones comunales, y ahí es donde entonces entra un poco lo legal de lo legítimo, ¿cierto? Tal vez la socialización en términos legales, pues valga la redundancia, fue legal, pero no fue legítimo para la gente porque no hubo esa participación real y efectiva, ¿cierto?, de las comunidades en general sanluisanas. Desde ahí se logra como poner un pause a esa arremetida, inicia ese segundo momento del 2012 al 2015, donde precisamente ya la comunidad estaba como empapada de la amenaza contra el río, y seguíamos ya con la incidencia más en términos políticos de la administración pública. Entonces llegábamos al consejo a preguntar, a indagar también sobre esa postura del consejo,
y encontrábamos también mucha resistencia, ¿cierto? Porque el alcalde de ese turno incluso nos llamaba cavernícolas. Él decía que el río y el agua bajando nada más libremente por su cauce, pues no iba a producir un desarrollo, y ante eso, pues algunos riesgos también ante los señalamientos y estigmatización de la misma institucionalidad, para lo que entonces se intensifican las acciones comunitarias, ¿cierto? Para eso se empezó a preparar una manifestación, ¿cierto? Una manifestación social a la cual asistimos 350 personas a la oficina de Cornare, que es la autoridad ambiental del Oriente Antioqueño, a decirles y a pedirles, solicitarles que se escuchara a la comunidad sanluisana. Ante esa visita a Cornare, pues Cornare se compromete en escuchar a la comunidad, pero luego entrega otra licencia para estudios de impacto ambiental, ya no para esta PCH que se estaba proponiendo, sino para una segunda central hidroeléctrica, incluso dueños de la primera. Y, y ya en ese sentido, entonces, pues las acciones se desplegan más a lo comunitario, ¿cierto? Digamos, a los barrios, a las comunales, entonces también como a debatir un poco sobre el tema. La institucionalidad optó también como por hacer mucha resistencia, incluso usando recursos públicos para promover manifestaciones. En esta temporada, en una temporada siguiente del 2015 al 2019, también hay una amenaza a un segundo río del municipio, el río Samaná Norte, con un represamiento de llama El Porvenir 2, y en esa medida entonces se intensifican más las tensiones entre comunidad y Estado, puesto que el Estado estaba incluso llamando a la empresa a canalizar estos ríos y estos afluentes de agua. Y la comunidad entonces en resistencia nuevamente debe salir a las calles, a las carreteras y a manifestarse. Del 2015 al 2019 continuamos como haciendo mellita, incomodando un poco ahí, haciéndole como el pari un poco al proceso, hasta que llega el 2019 con las nuevas campañas electorales. A lo que en las campañas electorales del 2015 nos decían cavernícolas, ya en ese proceso del 2015 al 2019 logramos una tal incidencia que logramos la firma de un manifiesto público, donde en esa coyuntura electoral convocamos a los candidatos a alcaldías y consejos municipales a firmar ese manifiesto público que precisamente exigía que el río Dormilón era para un uso recreativo, cultural, para la conservación y para la vida, y no para la hidroeléctrica. Allí llegaron todos los aspirantes al Consejo Municipal y Alcaldía, y junto con la comunidad firmaron y se comprometieron a ese manifiesto, lo que hizo que hoy en día el río Dormilón lo creamos desde la comunidad, esté blindado, ¿cierto? Cornare pagó un estudio a una ONG que precisamente dio como resultado que el río Dormilón no era viable para la construcción de hidroeléctricas por su apropiación social, por su misma geografía. Entonces, en agosto del 2022, luego de 14 años de resistencia comunitaria, podemos decir que el río Dormilón está libre de las amenazas contra hidroeléctricas gracias a la unión, el esfuerzo y trabajo colectivo de sus gentes. De ahí continúa entonces como se despliegan varias estrategias, ¿cierto? Nosotros también nos integramos al movimiento social por la vía y la defensa del territorio, el Movete. El Movete nace en el 2013 a partir de una celebración de las aguas, de un festival que se llama el Festival de las Aguas, que nace en el 2007 en pro también de resignificar un poco el territorio. Allí nos articulamos y bueno, y como que hacemos una juntanza regional
donde precisamente le hacemos resistencia pues como a todo ese modelo minero energético que ha atacado tan duramente la región del oriente antioqueño. Allí, en uno de esos festivales en el 2018 que fue en San Francisco, el municipio de San Luis Vigial del Río Dormilón, nos damos cuenta pues que localmente nos hace falta sumar juventudes, para lo cual también como que nos dimos la tarea de a través de la empatía identificar qué géneros artísticos o qué artes tenían por gusto los sanluisanos y las sanluisanas, y desde ahí nos dimos cuenta entonces el género urbano, ¿cierto? En ese momento en el municipio era bien poderoso y fue como el gancho para convocar las juventudes. Entonces nace Tierrap. Tierrap es una extensión de Vigías del Río Dormilón. Tierrap convoca a las juventudes sanluisanas a defender el territorio a través del arte y la cultura. Entonces hacemos rap, hacemos muralismo, rescatamos las semillas criollas y nativas en un ejercicio propio de convocar a las juventudes sanluisanas para esa defensa histórica que ha tenido el territorio y puntualmente el río Dormilón. Muchas gracias.